Hola, yo soy Leslie y bienvenidos a mi canal Mujeres Apostólicas y quiero compartirles una experiencia que viví hace algunos años cuando comenzaba el ministerio. Estaba en mi tercer año de ministerio y esto no sucedió. Habíamos ido a visitar una familia que se había convertido y nosotros habitualmente vamos y visitamos las familias para conocerlas y cuidar de ellas y conocer un poco de su vida familiar. Y esta era una familia muy linda que se había convertido del catolicismo a la vida de fe, a ser discípulo de Jesús. Y era muy fuerte para ellos porque estaban muy comprometidos en el catolicismo, incluyendo el hecho de que un familiar cercano era una monja enclaustrada. Así que fuimos para orar juntos, para hablarle más detenidamente la palabra del Señor, compartir con ellos esta nueva experiencia de fe que ellos estaban viviendo en este momento. Y fue un momento muy especial, muy lindo. Fue un momento de sanidad, de restauración matrimonial, de restauración familiar, de perdón, de ese volver a empezar como familia. Así que nosotros, siendo pastores jóvenes, emocionados por todo lo que está sucediendo, lo que vimos que Dios está haciendo en la vida de esta familia, salimos contentos y veníamos caminando hacia nuestra casa por una de las avenidas más importantes de la ciudad de Huancayo, Huancayo en los Andes peruanos, en el Perú, y veníamos caminando muy rápido, compartiendo, emocionados por lo que había estado sucediendo en la vida de esta familia y lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio. Nosotros decidimos, mi esposo y yo, decirle sí al Señor, sí al llamado pastoral, a lo que Dios nos estaba llamando a hacer, y decidimos servir al Señor a tiempo completo. Es decir, nuestra vida y nuestra semana, todo nuestro tiempo lo vamos a dedicar al Señor, a mejorar como ministros, a educarnos, a buscar al Señor, a mejorar nuestra vida de fe y también a discipular a otros y a evangelizar, a llevar la palabra y a sostener la vida ministerial a la que nosotros fuimos llamados. Así que estábamos sumergidos al 100% en el ministerio y vivíamos por fe. Eso significa que dependíamos de la provisión absoluta de nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que aprendimos y en esa fe caminamos, y Dios fue fiel en bendecirnos de acuerdo a nuestra fe y a lo que nosotros le creímos al Señor. Así que íbamos caminando, estábamos de regreso a la casa cuando de repente en el piso yo veo este dinero tirado ahí. Y busco a ver si veo a alguien alrededor, no había nadie y tuve temor de que fuera una trampa que alguien nos estaba poniendo y que luego eso terminara siendo una situación de asalto o algo así, porque me pareció extraño que siendo una avenida tan importante, con tanta gente que camina en ese lugar, pues nadie se hubiera dado cuenta de que estaba ese dinero allí. Así que le digo a mi esposo, esposo, mira lo que hay en el piso, hay dinero tirado en el piso. Pero vamos a seguir caminando, no vaya a ser que esto vaya a terminar siendo una situación complicada. Y yo seguí caminando y cuando iba como a media cuadra y según yo estaba hablando con él, cuando busco, él no está. Y cuando me volteo a ver, él está recogiendo el dinero que él vio en el piso. Y yo, muchacho, no recoja ese dinero, que no nos vaya a pasar algo, vaya a ser alguna situación. Y él no me hizo caso, recogió el dinero y yo en la desesperación paré un taxi y nos montamos y nos fuimos, ¿no? Porque yo tenía el miedo de que nos pudieran golpear o nos pudieran lastimar o que fuera, como les digo, una trampa. Finalmente llegamos a la casa. Ese dinero nos sostuvo ese mes que nosotros teníamos por delante, y para mí fue una de las experiencias más extraordinarias en mi vida ministerial porque vi a Dios supliéndome de una manera que yo ni imaginé.
esos meses por venir fueron meses bien locos, porque Dios estuvo todo el tiempo proveyéndonos de esta manera extraña, encontrando dinero en la calle, nos montábamos, no sé, en un vehículo, en un camión o en un bus, como le llaman los peruanos, camión le llaman los mexicanos, eh, y encontrábamos dinero en cualquier lado. A veces nos poníamos los sacos y en el saco encontrábamos dinero que nosotros no recordábamos que estaba allí. Y de la misma manera nosotros empezamos a tener esa misma experiencia dentro de la iglesia. Gente que nos ha contado cosas bien locas, que Dios ha hecho y que ha sido la manera como Dios le ha provisto para una necesidad en específico en un momento dado de su vida. Y recuerdo interesantemente esta doctora que nos compartía que estaba vistiéndose para ir a la iglesia y decidió ponerse unas botas que tenía mucho tiempo guardadas y que hacía mucho que no las utilizaba. Y cuando le metió al pie a la bota, sintió que había algo y lo sacó rápidamente porque pensó que era un animalito, pero de repente mete la mano dentro de la bota y lo que encuentra es un billetes, es como un paquete de billetes enrollados y amarrados no sé, con una pita o algo. Y, y ella se asombró porque ella no recordaba que ese dinero estaba ahí. Ella no sabe cómo ese dinero llegó a ese lugar. Y ese dinero llega en un momento dado de su vida muy importante como una provisión para ella. Y les digo, eran más o menos 10,000 soles, creo, y en dólares americanos son cerca de $3,000. Y ella dio testimonio de que Dios le había provisto de esa manera a su necesidad, a lo que ella estaba viviendo en ese momento, y Dios fue fiel en bendecir su vida de esa manera extraordinaria. También recuerdo la historia de una joven de nuestra iglesia que estaba estudiando en una universidad privada y que tenía miedo de pasar por el área de pago porque no tenía el dinero para pagar su mes de la universidad. Y era una mujer fiel a Dios, que oraba y buscaba al Señor tremendamente y una ganadora de almas incansable. Y ella puso delante del Señor su necesidad de terminar sus estudios y la provisión que ella necesitaba en ese tiempo para su universidad. Y yo recuerdo cómo esta mujer oraba y buscaba al Señor y le pedía al Señor que le proveyera y que por favor hiciera un milagro. Y nosotros creemos en esto, en la sobrenaturalidad de Dios. La gente puede vernos como locos, pero nosotros hemos experimentado a Dios, y yo sé que mucha gente que me está escuchando puede testificar de la bondad de Dios, de la provisión de Dios, de la manifestación de Dios en esta área. Y yo recuerdo como ella testificó de que fue a hablar con la universidad para pedir tiempo. Y cuando ella dio su identificación y la buscaron en la computadora, la persona que la atendió le dijo, bueno, por lo que a nosotros respecta, tú no nos debes absolutamente nada. Aquí no hay ningún pago que tú tengas que dar. Todo está saldado. Y ella fue a la iglesia a testificar de que ella estaba consciente de que ella tenía un pago atrasado y necesitaba que Dios interviniera, y que ella sabe que ella no pagó ese mes porque no tenía los recursos para poder pagar su mensualidad, y Dios fue fiel en bendecirla, en prosperarla, ¿verdad? Y en ayudarla para que ella pudiera terminar sus estudios. Lo más grandioso de esto es que terminó la universidad y Dios fue fiel hasta el final de su carrera, proveyendo de una y muchas maneras para que ella pudiera lograr aquel gran sueño, aquel deseo de poderse convertir en una profesional. También tengo la historia muy clara en mi memoria de una viejita que su hija compró un terreno, compró una casa que tenía
un desván, un granero. Y la viejita decidió ayudar a su hija limpiando el granero porque durante el día no tenía como muchas cosas que hacer y ella buscó algo que hacer. Y ese algo que ella buscó para hacer fue ayudarla a organizar el granero, ese granero olvidado, perdido, que está en el terreno y que estaba allí tirado. Y dice ella que comenzó a limpiar el granero y le dio curiosidad de abrir las latas que estaban regadas por todo lado y ver qué había dentro de aquellas latas antes de botarlas. Gracias a Dios que la viejita era curiosa y abrió las latas, porque dentro de las latas había dinero olvidado, había dinero guardado, que la persona que vendió el terreno se había olvidado que eso estaba en ese granero. Y ella cuenta cómo Dios proveyó a su necesidad a través de ella tomar la iniciativa de comenzar a organizar ese lugar olvidado y abrir las latas y encontrar dinero. Y es una mujer muy sembradora en la obra del Señor, con un corazón muy lindo. Yo quiero leerte la porción de la escritura de Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Ciertamente esta porción de la escritura tiene un contexto y es Pablo hablando acerca de la gente que por un tiempo lo olvidaron y olvidaron el dar al hombre de Dios para cubrir sus necesidades, para que él siguiera por toda Asia y toda Europa predicando el evangelio, pero habían retomado el dar para sus necesidades y para sostenerlo a él como ministro, como apóstol, como enviado del Señor a las naciones. Y él daba gracias por eso y testificaba de que lo había recibido todo, que estaba lleno, que estaba completo, y que él no buscaba el hacer que la gente se viera en necesidad por darle a él, que por el contrario, él lo que buscaba era que la gente entendiera que cuando nosotros damos para el reino, que cuando nosotros damos a los hombres y las mujeres de Dios y damos a los ministerios y damos a la casa del Señor y creemos en fe que eso es parte de nuestra asignación como hombres y mujeres de Dios, como discípulos del Señor. Parte de lo que nos corresponde a nosotros hacer es sostener la obra del Señor. Antes usted sostenía la obra de las tinieblas a través de las cosas que usted hacía fuera de Dios. Usted sostenía las tinieblas. Ahora, al venir a Dios, usted sostiene la casa del Señor, sostiene a los hombres, las mujeres de Dios, las conferencias, las escuelas dominicales, el trabajo evangelístico que se hace. Todo eso se sostiene por hombres y mujeres que le creen a la palabra del Señor, y la escritura dice que eso específicamente no va a quedar sin recompensa, porque la gente quiere que Dios le provea, que Dios le bendiga, que no le falte nada, pero no ha aprendido que hay un sistema en el cielo. El sistema del reino de los cielos tiene que ver con dar y recibir, y es una ley, es una ley. Por un lado tenemos la gente que dice: yo doy y no espero nada a cambio. Tú anulas el diseño de Dios cuando tú dices una cosa como esa, porque la ley del reino es que dando recibes, que sembrando cosechas, que Dios es un Dios que provee a sus hijos cuando ellos tocan el altar en ofrenda, en el dar. Y esto lo dice la palabra, no es un mensaje de prosperidad, es la ley establecida por el Eterno, y todo en el mundo, todo a nuestro alrededor se rige bajo esa ley divina del dar y recibir, de la causa y el efecto. La escritura dice en Proverbios capítulo 3 que nosotros tenemos que honrar al Señor con la primicia de todos nuestros bienes, con todos nuestros frutos. Y lo siguiente que dice esa porción de la escritura es que el efecto de eso va a hacer que todos tus graneros sean llenos a reventar. Entonces eso es provisión, eso es bendición. La escritura dice, y es Jesús hablándole a sus discípulos: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Entonces es innegable una
una ley establecida en la Escritura que es poderosa, que es eterna, que viene de Él, que viene del corazón de Dios para bendecirnos a nosotros los creyentes, para bendecirnos a nosotros los que honramos su nombre. Y yo quiero animarte a que tú le puedas creer a Dios, a que tu fe no se vea afectada por nadie que no entiende el reino y que no entiende los diseños eternos. La gente secular, la gente sin Dios, la gente que vive en tiniebla, señala la siembra y la cosecha, señala el dar en la iglesia, la ofrenda, los diezmos, la prosperidad de la obra del Señor. Pero mire, esto es efecto de aquello que nosotros hacemos en el Señor. Él nunca va a dejar una semilla sin provisión cuando nosotros la sembramos en la atmósfera correcta, la sembramos en la tierra correcta y cuidamos de su crecimiento. Toda semilla va a producir, porque eso es un diseño eterno. Así que nuestras finanzas puestas en Dios son semillas que tienen efecto en el mundo espiritual y que se manifiestan también en el mundo físico. Y yo quiero animarte a ti por la palabra para que tú tengas experiencias de fe. Ni tan siquiera es para que dejes a mi ministerio ni a nuestra iglesia. Ve a ver dónde siembras. Yo no te estoy haciendo ese llamado. Yo lo que te estoy es diciendo que cuando nosotros entendemos cómo funciona el mundo espiritual, cosechamos cosas extraordinarias y vivimos experiencias de fe increíbles. Y yo te lo digo con la emoción de mi corazón. En una ocasión, y quiero terminar diciéndote esto, fui muchos años a la radio, hice radio por muchos años, y una vez saliendo de la radio le digo a mi esposo, era medianoche, y le digo a mi esposo, quiero comer arrocito chaufa, de ese arrocito peruano riquísimo. Y él me dijo, no, vámonos a la casa, es medianoche, ya tenemos que irnos. Y yo, un poco ofuscada porque me dijo que no, le dije, el Dios que yo sirvo, mi Padre eterno, Él me va a proveer y vas a ver a Dios actuando en mi favor. Caminamos unas calles otra vez en la ciudad de Huancayo, caminamos unas calles y llegamos a la esquina donde teníamos que tomar nuestro carro para devolvernos a la casa, y de repente sopla un viento muy fuerte y ese viento me pegó un billete en el zapato, y cuando me miro y veo el billete en el zapato pegado, lo recogí y le dije, te lo dije, el Dios que yo sirvo, el Dios a quien nosotros honramos, Él ha provisto. Te veo allá en el chaufa, chau. Y Dios fue fiel en bendecirme aquella noche con una cosa simple. Lo que quería era comerme un chaufa. Y como eso yo les puedo contar tantas experiencias de provisión de Dios, con tickets aéreos, con comida que me he antojado, y como que Dios, ¿verdad? Ese Padre bueno que le cumple los deseos a sus hijos. Así el Señor ha cuidado de mí a lo largo de mi vida y lo sigue haciendo el día de hoy. Si yo les contara los testimonios más recientes de hoy, ustedes dirían, wow, Dios es fiel. Yo solo quiero decirte a ti, Dios suplirá cualquiera sea tu necesidad, porque Él es proveedor, Él es Jehová Jireh. Ahora recuerda una cosa, esa actividad sobrenatural en tu vida viene como resultado de ser un sembrador, de creer en los diseños del Eterno, de no quebrantar leyes espirituales, de aceptar los principios del reino de Dios, porque usted no puede pretender que desobedeciendo principios eternos Dios sea su proveedor o Dios le traiga provisión sobrenatural. Eso no funciona de esa manera. Dios es Dios que bendice a sus hijos cuando nosotros obedecemos su palabra. Y yo soy una sembradora y yo soy una diezmadora y creo en diezmar, en sembrar, y me quito hasta los zapatos, lo que me tenga que quitar y darlo y sembrarlo, porque siento en mi corazón, porque el Espíritu Santo de Dios en mí me motiva a dar, yo lo hago. Y esto no se trata
trata de doctrina de prosperidad, ni no. Esto es lo que la palabra habla y lo que el Señor ha ministrado a mi vida. Y yo viviendo en un país extranjero, decidiendo vivir por fe, caminando por fe y viviendo el ministerio a tiempo completo, he visto a Dios de muchas maneras proveyéndonos a nosotros, proveyendo a mi casa, a mis hijas, a mi familia, a mi esposo, siendo Dios provisión para mí de todas las maneras. Así que yo alabo y bendigo al Dios eterno por quien vivo y a quien sirvo, en quien somos y nos movemos. Y sé que lo mismo que hizo ayer, lo sigue haciendo hoy y lo hará mañana y lo hará entre mis generaciones, porque nuestra fe está sólida en que tenemos un Dios que es proveedor. No lo olvides. Bendiciones.